esta actividad. Les agradecemos también antes que nada a la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, gracias con quien estamos elaborando estas series de actividades. Vamos a tener, esta es una primera de otras tres, y van a ser todos los miércoles, es decir, va a ser hoy 2, 9 y 16. También esto forma parte de una serie de actividades que vamos a tener durante todo el mes de marzo, porque estamos haciendo toda la cartelera de Casa Principal alrededor de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Aparte de estas mesas que vamos a tener y conversatorios, vamos a tener el próximo martes un concierto recital didáctico con Yoroxi Campos sobre el son jarocho y las mujeres. Y aparte va a haber una serie de conversatorios donde van a estar dándose una historia de algunas artes a través de la perspectiva de género. Va a ser el teatro, arquitectura y ahorita se me fue el nombre de la otra, pero hay artes plásticas. Y aparte vamos a tener una presentación de una escritora. Todos los detalles de la programación los pueden ver en nuestras redes sociales, en Casa Principal IBEC en el Facebook, Casa IBEC en el Twitter y Casa Principal en Instagram. Les agradezco nuevamente, los dejo para hacer la presentación de Aleida, que le agradecemos mucho que esté con nosotros. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este bello recinto del Instituto Veracruzano de la Cultura. Especialmente doy las gracias a César Segura por proponer esta vinculación entre la Dirección de Comunicación de la Ciencia y el espacio cultural Casa Principal de la ciudad de Veracruz. Gracias, César, por proponer que juntos conmemoráramos el Día Internacional de la Mujer durante este mes de marzo, echando una mirada a los aportes que las mujeres han realizado y están realizando a la ciencia. Esta forma de conocer e intentar comprender el mundo que nos rodea. A esta celebración la hemos intitulado Ciencia y Mujeres hilvanando saberes, metaforizando justamente ese unir de piezas a través de puntadas regulares que serán la guía de una costura definitiva. Creemos que a través de la comunicación de saberes, a través de la dedicación de saberes y a través de la unión de saberes, las mujeres de ciencia construyen día a día una realidad que sin duda guía importantemente el desarrollo de nuestra sociedad. Este año 2022, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido el tema Igualdad de Género hoy para un mañana sostenible, para el Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo 8 de marzo. Con esta temática se intenta reconocer la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. En suma a este esfuerzo, la Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad, la COSUSTENTA UB, se une a nuestra conmemoración en la mesa en Redes por el Planeta, que funge de entrada y cierre a las actividades que tendremos en Casa Principal. Esta mesa informativa tiene como objetivo fortalecer las nociones sobre sustentabilidad a través de actividades lúdicas, promoviendo el aprendizaje colectivo. Muchas gracias al equipo de COSUSTENTA UB, encabezado por el doctor Miguel Ángel Escalona. Gracias por sumarse a esta conmemoración. En el programa Ciencia y Mujeres hilvanando saberes tendremos la participación de destacadas mujeres que están haciendo sus aportes a la ciencia desde diferentes trincheras. El día de hoy tenemos el honor de presentar a una destacada periodista científica, Aleida Rueda, quien a través de la comunicación de la ciencia contribuye al fomento de la cultura científica en aras de una sociedad mejor informada.
En la conferencia que tendremos a continuación, Ciencia y Mujeres, Comunicación de Saberes, Aleida nos hablará sobre la representación de científicas en los medios, abordando los avances y desafíos, pues está claro que hay cada vez más representación de mujeres científicas en los medios de comunicación, por lo que es interesante explorar de qué forma sucede. Les voy a dar una pequeña semblanza, muy pequeña, de quién es Aleida Rueda. Aleida estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hizo un máster en periodismo en la Universidad Española Rey Juan Carlos y un diplomado en periodismo para países en desarrollo en el Instituto Indio de Comunicación de Masas en Nueva Delhi. Genera contenidos de ciencia para radio, televisión, medios impresos y digitales desde hace más de 17 años. Ha ganado varios premios nacionales e internacionales por sus reportajes. Por mencionar algunos, el Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad en los años 2013 y 2016. Premio Pantalla de Cristal 2018 por Mejor Reportera y primer lugar en el concurso de reportajes sobre COVID-19 otorgado por el Centro Internacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas. Actualmente es editora y productora multimedia en el medio ScienceDeep.net, con base en Londres. Es verificadora de temas de salud en el portal Salud con Lupa. También es columnista de Ciencia en Pie de Página y es editora y comunicadora institucional en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, donde entrena a estudiantes en la cobertura de ciencia. Hasta enero de este año fue presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en la que ahora se hace cargo de la Comisión de Capacitación. Démosle una bienvenida a nuestra querida Aleida y nos da mucho gusto tenerte aquí en Tierras Coloradas. Adelante, Aleida. Muchas gracias, Elvira, por la presentación, por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta sesión, que como ya vimos va a ser la primera de muchas otras en las que podamos festejar a las mujeres, celebrarles sus triunfos, sus logros. Y yo les voy a hablar desde mi trinchera. Yo no estudié ciencias, las llamadas exactas, yo estudié ciencias de la comunicación con especialidad en periodismo y llevo toda mi vida, no sé hacer otra cosa más que periodismo de ciencia, comunicar la ciencia. Y durante muchos años sigo estando también con una patita en el periodismo y la otra en la comunicación institucional, en centros de investigación que cada vez más, afortunadamente, se dan cuenta de que necesitan a profesionales de la comunicación para que les ayuden a la comunidad científica a mejorar la forma, ¿no?, en que la ciencia puede llegar a la sociedad. Y durante 10 años estuve en el Instituto de Física de la UNAM. No sé si aquí hay algún físico para que pueda hablar, ¿no? Perfecto. Ay, sí, no. No, porque la física es una de las áreas más desafiantes, yo diría, y también dominadas históricamente por los hombres, ¿no? O sea, es un área en donde hay muchos más hombres que mujeres, lamentablemente. En el instituto había el 20% de las personas que hacían investigación eran mujeres. Y desde ahí, desde que entré, que fue en el 2012, pues empecé a reflexionar un poquito más sobre qué pasa con la interacción entre medios y científicos y científicas, que siempre es desafiante, siempre tiene sus particularidades, pero qué pasa específicamente cuando las personas a las que llegan a entrevistarlos y las periodistas son mujeres. Entonces, ahora que me invitó Elvira a hablarles, tenemos que pensar en un tema sobre mujeres, ciencia, y que fuera algo de periodismo, que es donde me siento mucho más cómoda. Y entonces pensamos en justamente hacer esta reflexión, que ya he hecho durante años, volverla pues mucho más académica, ¿no? Ponerle historia y ponerle mucho más contenido. Entonces lo que les voy a contar es el producto de esa reflexión, y también afortunadamente hay otras personas mucho más inteligentes que yo que le han dedicado más tiempo, papers, investigación, a entender de qué forma los medios de comunicación representan a las mujeres científicas. Entonces, ¿por
¿Por qué importa? Porque importa que le echemos un ojo a los medios de comunicación. Desde hace muchos años, si hay alguien aquí de comunicación, sabe lo que es la agenda setting, ¿no? O sea, cómo los medios marcan la agenda. Y no solamente eso, sino determinan mucho de lo que las personas pueden pensar respecto a cierta cosa. En ese sentido, los medios tienen un rol crucial para reforzar las segregaciones, las inequidades, la falta de derechos, etc., y que la gente lo tome como una normalidad, ¿no? O sea, si lo estás viendo permanentemente en los medios, de pronto es como muy normal, ¿no? Si todo el mundo ve en los medios que las mujeres están representadas como un objeto sexual, pues a nadie entonces le sorprendería que una mujer salga aquí a una calle y le empiecen a chiflar, ¿no? O sea, realmente hay un poder de los medios de comunicación. Tenemos que ser muy conscientes de que lo tienen. Ahora, ejemplos del poder de los medios en las definiciones de científicas hay muchas, científicas y científicos. Desde el 2007, y yo diría que desde hace mucho más, se hacen estos ejercicios que se llama Draw a Scientist, dibuja una científica. Bueno, en inglés no hay género, no es a scientist nada más, entonces toman un grupo de niños y niñas y les dicen Draw a Scientist, ¿no? Dibuja a un scientist. Y entonces los niños son totalmente libres de dibujar a quien quieran. Y, lamentablemente, ahorita ya está cambiando, cada vez que hacen estos ejercicios van surgiendo más mujeres, pero en general los niños, las niñas y las niñas dibujan a hombres, como si los hombres fueran los únicos en su imaginario que pueden hacer ciencia. Otro ejemplo y además cuando se les pregunta, bueno, ¿por qué, no? ¿De dónde sale esto? Y la mayoría dice, no de las maestras y maestros, no de las familias, sino de los medios de comunicación, de lo que han visto en los medios de comunicación. Otro ejemplo es The Big Bang Theory, ustedes seguramente lo han visto, esta serie, que por cierto en las primeras temporadas no hay científicas y la única mujer es la vecina tontita, ¿no? Que es obnubilada por la inteligencia de sus compañeros, por sus vecinos científicos. Y entonces, este es un reportaje del periódico británico The Guardian, que en 2011 decía que gracias a la serie de Big Bang Theory y de otra serie de un físico que se llama Brian Cox, no sé si lo han visto, pero lo pueden buscar en YouTube, es espectacular la forma en la que puede explicar cosas muy sofisticadas de física. Decía que la gente estaba tan emocionada, digamos, entusiasmada con la ciencia, que había aumentado el número de personas que querían estudiar física en el Reino Unido. Al menos en 2008 era el 10% más de matrícula, ¿no? Que para hacer física, la verdad es que siempre que haya un aumento es muy, muy importante. Y decía que era en parte por series como esta. Entonces, bueno, claramente hay un efecto, ¿no? Positivo, negativo, pero hay una relación entre los medios de comunicación. Entonces, si partimos de eso, de que los medios importan, pues preguntémonos también cómo han representado a las científicas. La primera persona que se dedicó a hacer este análisis se llama Marcelle Lafollette. Es una historiadora que trabaja en el Johns Hopkins, ¿no? En el Instituto Massachusetts de Tecnología. Y lo que ella hizo en este artículo, se llama Eyes on the Stars, era analizar justamente de qué manera las mujeres eran representadas en las revistas. Y se echó desde 1910 hasta 1950 para ver de qué forma las representaban. Su conclusión básicamente es, cuando las científicas son representadas, están encarnadas como inusuales y en dos extremos. O son asistentes subordinadas o son super científicas, ¿no? Super scientists. Y ponía algunos ejemplos muy, muy llamativos de grandes científicas, era una astrónoma y otra gran física, y que cuando se redactaba el reportaje sobre ellas, mencionaban frases como esta: sus muebles de caoba brillan, cosía sus propias sábanas, como si fueran habilidades
interesantísimas y pertinentes, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres científicas. Hubo varias, dentro de su análisis hubo varias otras mujeres. De hecho, esta ya no es la Follette, este es un estudio de Nelkin, en el que hace el mismo análisis, ¿no? De qué forma las mujeres son representadas. Y entonces, por ejemplo, menciona a María Maya, que fue Premio Nobel de Física en 1963, y en la revista en donde es entrevistada, mencionan, es una madre, una mamá pequeña, tímida y devota. Sus hijos estaban perfectamente encantadores, perfectly charming, decía, ¿no? Algo similar ocurría con Barbara McClintock, que también fue Premio Nobel de Medicina en 1983, y la representaban como era bien conocida por cocinar con nueces negras. Y Rosalind Yalow, que también fue Premio Nobel de Medicina en 1977, dice, es una super mujer, me voy a acercar porque no veo de lejos. Es una super mujer destacada, capaz de hacer cualquier cosa, felizmente casada, más que una madre y una esposa convencional, ¿no? O sea, eran unas formas de describir a las mujeres que claramente, con adjetivos, con frases, que claramente no tenían que ver con su investigación científica. La pregunta es, pues, si sigue siendo así, ¿no? Y la verdad es que no hay muchos estudios en América Latina. De hecho, este tema, para alguien que quiera hacer su tesis, por ejemplo, en estudios de género o incluso en comunicación, creo que es un tema súper fértil, o sea, un área de investigación que puede ser bastante interesante. Y lo que muestran algunos estudios, tanto en Europa como en Estados Unidos, es que sigue siendo así, ¿no? Spoiler, sigue siendo así, en muchos sentidos. Este artículo, les voy a contar de 3 artículos. Uno es de Sachar, que lo publicó en el 2000, ya tiene 22 años, pero digamos es tan poquita la muestra de estudios que pues prácticamente vale la pena mencionar los pocos que hay. Sachar dice que las mujeres en los medios, las científicas en los medios son tokens. Y él conceptualiza el tokenismo como este concepto de las ciencias sociales, bueno, aplicable a las ciencias sociales, que se refiere al proceso por el cual un grupo privilegiado le permite a un individuo o a un grupo excluidos compartir sus experiencias, ¿no? Le dan la autorización para compartir sus experiencias. Una persona token sería alguien que cumple con todos los requisitos formales para entrar a un grupo privilegiado, pero no posee las características, digamos, propias de ese grupo, como la raza, el sexo y la etnicidad, que se espera que tengan las personas que forman parte de ese grupo, ¿no? Entonces estamos hablando de las mujeres como personas que no forman parte del sistema dominante de la producción científica y que se les autoriza, no solamente se les autoriza, gracias a ellas se puede mostrar al sistema dominante de la comunidad científica como que no discrimina, ¿no? O sea, tenemos mujeres, no pasa nada. No puedes criticarnos por discriminadores o por machistas porque aquí están las mujeres hablando, ¿no? Sachar, se llama Orly Sachar, analizó artículos que aparecieron en la sección de ciencia del New York Times, que probablemente, o sea, conocen, es quizás el mejor periódico o uno de los mejores periódicos del mundo. Entre 1966 y 1997, en unas columnas que se llamaban Scientists at Work, ¿no? Los científicos trabajando, que eran perfiles de investigadores e investigadoras, y analizaba el lenguaje que usaban los y las periodistas para describir a las personas que estaban en el trabajo, y además analizó los mensajes, las opiniones, ¿no? Ahora como en redes sociales todos los comentarios, bueno, también los analizó. ¿Y qué encontró? Encontró que hay disparidades entre la forma en la que se describe a un hombre y a la que se describe a una mujer. Decía, mientras que las columnas dedicadas a los hombres se profundiza en algún tema de investigación, ¿no? O sea, su ciencia, que sería la forma obvia de hacer comunicación de la ciencia,
En las mujeres el tema es el dilema de ser mujer en la ciencia. Y pone este artículo como ejemplo, es Shirley Tilghman, me parece, es que no alcanzo a ver, pero bueno, ahí en el primer párrafo describe una escena en la que la gran investigadora está enfrente de unas jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia pero tienen recelo, ¿no? Porque no saben si van a tener bebés, si pueden tener bebés estudiando ciencia, y entonces Shirley les dice, sí se puede, por supuesto, ¿no? Y entonces todo el artículo versa sobre el dilema de ser mujer en la ciencia, cuál es su tema de investigación, cuál es la relevancia de su ciencia, pues muy poca, porque se centra en el dilema de ser mujer en la ciencia. Entonces lo que dice Sachar es que hay una representación de género estereotipada en el periodismo, al menos en ese tiempo, que toma lo doméstico y lo privado como parte de la mujer. O sea, en el caso de las mujeres, lo protagónico es lo privado, ¿no? Mientras que en los hombres es lo público. Entonces, en los hombres vale más la pena hablar sobre su investigación, sobre la formación de estudiantes, sobre si va a ganar o no el Nobel, cosas públicas, y en las mujeres es qué tanto conflictúan, qué tanto conflicto les propicia el ser mujeres en la ciencia. Este es el primero. El segundo es un artículo de González, es un español, que se dedicaron a estudiar las imágenes, cómo las mujeres están representadas en las imágenes en los medios de comunicación. Y entonces analizaron, ahí lo ven ustedes, 1.134 fotografías entre 2014 y 2016, publicadas en las secciones de ciencia de los periódicos con mayor tiraje de España. Y lo que encuentran es que los hombres suelen ser los protagonistas en las imágenes y las mujeres son un recurso visual complementario. Yo quiero decir que después de leer todos estos papers, me puse a la tarea de checar, ¿no? Así las imágenes. Pongo ciencia, Google, imágenes o news, y la verdad es que vi muchísimas mujeres, ¿no? Quiero pensar que esto realmente está cambiando, que es una tendencia que se está revirtiendo, pero al menos los datos en ese artículo de 2014-2016, se publicó en 2017, es que las mujeres eran un accesorio visual, digamos, cuando estamos hablando de ciencia. Y el tercer artículo es uno de Chimba y Katzinger. Yo diría que es uno de los mejores, se los recomiendo porque, no sé, es buenísimo todo el artículo. Y ellas analizaron la cobertura de 12 periódicos en el Reino Unido durante 6 meses, de enero a junio del 2006. Y lo que hicieron fue hacer preguntas a científicas de cómo las habían tratado los medios, básicamente. Que también yo creo que puede ser un tema de tesis fascinante aquí en México, ¿no? Cómo las científicas sentían que eran cubiertas, que eran representadas por los medios de comunicación, qué tipo de preguntas les hacían los y las periodistas, y pues les preguntaron a científicas de todas las áreas, se pueden ver ustedes, física, bioquímica, neurociencias, ingeniería, y tanto jóvenes como ya de etapas más avanzadas de su carrera de investigación. Y lo que encontraron fue que a ellas se les pregunta más que a ellos sobre temas como su edad, su crianza, ¿no? Si tienen hijos, hijas, y cómo hacen esa tarea, y su estado civil. De hecho, no lo puse aquí, pero había artículos en donde decían, no, pues sus intereses cuáles son, sus retos cuáles son, y hasta abajo, soltera, ¿no? ¿Qué interés público, relevante, social puede tener que una científica sea soltera? No lo sé, pero en esos medios parecía importarles bastante. Y sobre todo, se fijaban en la apariencia. O sea, la mitad de las notas sobre científicas, la mitad, 50%, hacían referencia a su ropa, a su físico y a su cabello. Mientras que solamente el 21% de los hombres mencionaban un aspecto físico. Pero cuando mencionaban el aspecto físico de los hombres era como, y la barba, abundante, se movía con el viento, algo así, como muy poético y muy, ¿no? O sea, nada que ver con
algunas cosas que mostraron sobre las minifaldas. Hay una nota, por ejemplo, ya no traje todas, pero decía una nota, se llamaba así, el título era algo como pequeña, o sea, pequeña de tamaño, con falda corta, pero gran cerebro, ¿no? Así como esas, había muchas notas, es justamente lo que destacaron, o sea, en vez de describir la investigación científica de ellas, o más bien lo hacían al mismo tiempo que ponían el énfasis en asuntos de la apariencia física. Aquí hay algunas notas que estas investigadoras retomaron, ¿no? Y aquí les leo. Ella es impresionante, una mujer inmaculadamente aseada de 70 años que fácilmente podía pasar por 15 años más joven. ¿Qué nos importa eso? No lo sé, pero bueno, aquí claramente hay eso. Greenfield podría ser la autoridad líder sobre el cerebro en Inglaterra, pero es su físico lo que hace girar las cabezas. Y describía a Greenfield corriendo en la playa y no sé qué. O sea, cosas así que claramente en ese tiempo quizás no éramos tan conscientes de esta ausencia, carencia de perspectiva de género en los medios, pero que nos persigue, digamos, esto es nuestro pasado. Y no estamos hablando ni siquiera de medios en México ni de América Latina, esto es el Reino Unido, The Guardian, Herald, no sé, aquí dice The Times, esto es en The Times, y no hace mucho, esto es 2006, ¿no? Entonces, claramente podríamos sospechar que en América Latina suceden cosas similares. Entonces, lo que ella decía es, cuando se menciona la apariencia de los hombres, de manera general se relacionan con estereotipos positivos, tipo Einstein, ¿no? O sea, tenía este físico, el cabello despeinado como Einstein, ¿no? O sea, positivo. No importa que esté despeinado como Einstein, pero una mujer despeinada, ¿no? Y también otro estereotipo eran los nerds geeks, ¿no? Tipo de Big Bang Theory y eso, que es nuevamente positivo, que no se le atribuye características de descuidado y de poco cuidadoso con su vestimenta, sino más bien como alguien que está que es demasiado inteligente, que está demasiado preocupado por su cerebro como para preocuparse por cómo se viste. En el caso de las mujeres no sucede eso. De hecho decía, o sea, cuando hablamos de una mujer en camiseta, las descripciones son mucho más agresivas, ¿no? O sea, de que algo anda mal. ¿Qué pasa en América Latina? Les decía, no hay estudios, no hay artículos, papers que nos puedan dar señales de cómo están cubriendo los medios a las científicas, pero hay algunos ejemplos que pues podríamos encontrar en cualquier lado. De hecho, esto es UNAM, Gaceta UNAM, ¿no? O sea, la universidad en donde están las mujeres produciendo conocimiento. Titulan así la nota: ser mujer, madre y científica es posible, en línea pasantes. Un artículo, un video, perdón, que dice mamá y profesionista, el perfecto equilibrio. Yo diría que en general, actualmente, estas son notas del año pasado y o sea, muy, muy actuales. Yo diría que más que la vestimenta o el cabello o cosas así, las notas en medios de comunicación en México se centran mucho más en esta dicotomía, ser madre, ser profesional. Cosa que yo no estoy en contra de que haya artículos sobre eso. Lo que digo es que están dominando la agenda mediática, especialmente en días como el 11 de febrero, ¿no? Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia, y ahora el 8 de marzo. Que yo les invito a que revisen los medios de comunicación cuando estén el próximo martes, y verán cosas muy parecidas a estas en los medios de comunicación, ¿no? El reto de ser madre siendo científica. ¿Qué estudia esa mujer? ¿Cuáles son sus logros académicos? ¿Qué ha logrado en su carrera científica? Pero es mamá, ¿no? O sea, sí me explico que puede ser mucho más equilibrado la agenda temática si lo miramos con un ojo más crítico. Otros ejemplos: el reto de ser científica y ser madres, Día de la Madre, ser mamá y científica a la vez en el Perú. La última, no alcanzo a ver.
Cambian mujeres científicas curso de la historia. Si leen ahí el parrafito, es como, en esta empresa o algo así, dejamos que las mujeres luzcan y no sé qué, algo así como, están aquí las mujeres, ¿no? Se acuerdan un poco del tokenismo y de ensalzar de manera exagerada a las mujeres diciendo súper científicas, por supuesto, no sé qué, cuando en realidad aparecen únicamente el Día de la Mujer o el Día de la Mujer y también la ciencia. ¿Cómo entonces mejorar la representación de científicas en los medios? Yo lo veo, y ya esta es la última parte, yo lo veo como un trabajo como si fuera una silla de 4 patas. La primera son las científicas. No sé si hay científicas aquí, porque yo tengo un conflicto cada vez que estoy buscando una fuente, ¿no?, científica. Siempre intento buscar fuentes mujeres. Y me pasa algo muy particular. Cuando pregunto por la especialista, la mujer especialista, o bueno, semi-especialista, hay temas en los que no es tan fácil encontrar a la persona indicada, siempre, bueno, no siempre, muchas veces me dicen, no me siento especialista en el tema, te voy a recomendar a alguien. Y usualmente ese alguien es un hombre, su director de tesis, el jefe del grupo de investigación, etc. Y en cambio los hombres, no pasa eso, ¿no? O sea, mira, no soy especialista, pero te contesto, o sea, lo que sepa, ¿no? Y me recuerda mucho a esta escena en la que, bueno, no sé si fue un meme o en algún momento leí, que es los hombres, está claro que no estoy generalizando, ¿no? Es una cuestión de, hay personas, son hombres que se sienten seguros de sí mismos, ¿no? Porque no cargan con esta historia, ¿no?, de, pues, discriminación, machismo, falta de derechos humanos, etc. Y entonces, cuando hay una entrevista de trabajo, la escena es esta, ¿no? Va el hombre y dice, pues yo me considero un 8, ¿no? Y entonces, para el trabajo se necesita un 10, pero soy un 8, le entro. En cambio, la mujer se asume como 6, cuando en realidad pues, califica para un 8 y no acepta el trabajo porque se asume menos de lo que es capaz de hacer, ¿no? Entonces, en general, muchas mujeres, no voy a generalizar otra vez, pero muchas mujeres pueden tener este problema de no aceptar, en mi caso, por ejemplo, no aceptar las entrevistas por no sentirse capaces, cuando hay hombres que lo hacen sin ningún problema, ¿no? Ahora, claramente no tienes que fingir cosas que no sabes, pero sí darte un poco de permiso, sobre todo por la dificultad de encontrar fuentes femeninas en la ciencia. Es muy complicado. Entonces, bueno, mis recomendaciones después de esta reflexión para las científicas es animarse a hablar con los medios de comunicación, especialmente si son periodistas especializadas y especializados, o sea, gente que ya ha trabajado el tema de género, gente que les va a hacer preguntas mucho más profundas sobre su tema de investigación y no de qué número calza o dónde se hizo un manicure. Desprenderse del síndrome del impostor me parece que también es una cosa que nos persigue. Ahorita les muestro un artículo que habla sobre eso. Cuando hablen en los medios, exigen hablar de su ciencia, ¿no? Creo que es muy importante que ellas mismas, las científicas, dignifiquen su ciencia, dignifiquen su línea de investigación y que obliguen un poco a los y las periodistas a enfocarse en ello. Que recomienden colegas, si no van a aceptar una entrevista, que sean mujeres, ¿no? Aunque sean estudiantes, aunque sean postdoctorantes, técnicas académicas que terminan siendo invisibilizadas en el terreno de la ciencia y la comunicación de la ciencia. Y no romantizar las carreras científicas para las niñas y las jóvenes, o al menos hacerlo de manera equilibrada, para que las niñas y las jóvenes también sepan que hay grises en la ciencia, ¿no? El 8 de marzo seguramente ocurrirá, como ocurre ya siempre el 11 de febrero, ¿y qué les recomiendas a las niñas y a las jóvenes que quieren estudiar ciencia? Yo siempre digo absolutamente nada. O sea, ellas, habrá quienes tengan interés y quienes no. O sea, yo más bien les recomendaría al sistema, a las universidades que no hacen nada por mantenerlas,
a los centros de investigación que tienen acosadores como investigadores y que no pasa nada, a los papás y las mamás que pueden leerles un libro, que pueden llevar a sus hijas a los museos de ciencia. O sea, les recomiendo a todo el ecosistema que está fuera de las niñas y las jóvenes. Y que como parte de la labor de las científicas creo que tiene que ser una cosa mucho más honesta y transparente, decir, sí, queremos que haya más científicas, pero también sabemos que se van a enfrentar a un montón de desafíos y que muy probablemente no va a haber una sociedad, un sistema que las respalde. Eso es la verdad, ¿no? Este es el artículo que les decía sobre el síndrome del impostor, que dice básicamente, dejen de decirle a las mujeres que tienen el síndrome del impostor. Es algo súper común, no sé si aquí a las mujeres les ha pasado, pero me parece que es muy común tanto asumirlo como decirle a otras mujeres que lo tienen. Y lo que dicen es que, les voy a leer esta parte, el impacto del racismo sistémico, el clasismo, la xenofobia y otros sesgos estaba categóricamente ausente cuando se desarrolló el concepto de síndrome del impostor. Muchos grupos fueron excluidos del estudio, a saber, mujeres de color, personas de diversos niveles de ingresos, géneros y antecedentes profesionales. Incluso, como lo conocemos hoy, el síndrome del impostor culpa a los individuos, en este caso las mujeres, sin tener en cuenta los contextos históricos y culturales que son fundamentales para cómo se manifiesta tanto en las mujeres de color como en las mujeres blancas. El síndrome del impostor dirige nuestra visión hacia arreglar a las mujeres en el trabajo en lugar de fijar los ojos en los lugares donde trabajan esas mujeres, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, ay, tengo el síndrome del impostor, ¿qué es en realidad el síndrome del impostor? Que no me siento segura. No me siento segura sobre mis propias capacidades, no me siento con la confianza de demostrar lo que sé, cuando en realidad el mismo sistema está haciendo que esas inseguridades se generen, se fortalezcan y se reproduzcan. Entonces lo que dicen ellas es, no, el síndrome del impostor se fija en las mujeres, cuando en realidad tenemos que poner los ojos en todo lo que hace. ¿Por qué las mujeres se sienten inseguras cuando tienen la capacidad para hacerlo? La segunda patita de la silla son los periodistas y las periodistas. Y en este caso, ¿cómo representamos mejor a las científicas? Creo que tienen que entrenarse, tenemos que entrenarnos en temas de género, y no solo los periodistas, todos, aquí todo el mundo tendría que tener algún curso de lectura, encuentro, amigas que nos entreguen, nos ayuden a entender más temas de género, que busquemos, nos esforcemos por buscar fuentes femeninas, o sea, buscar científicas hasta por debajo de las piedras, hasta encontrarlas y hacer cuentas. Aquí les traigo un ejemplo de Ed Yong. Ed Yong, desde mi punto de vista, es el mejor periodista de ciencia del mundo. Acaba de ganar el Pulitzer el año pasado por sus artículos en The Atlantic. Y lo que hizo Ed Yong fue un día decir, pues voy a contar, ¿no?, de todos mis artículos, de toda mi carrera periodística, cuántas mujeres y cuántas fuentes hombres tengo, científicos o científicas. Y él está seguro, porque se considera que tiene perspectiva de género, ¿no?, que se esfuerza por buscar mujeres. Él temía que iban a ser 50-50, ¿no?, o 40% mujeres, 60% hombres. Y pues no, se dio la sorpresa de que eran mucho menos las mujeres. Entonces, a partir de ahí dijo, tengo que corregirlo, y cada año hace su cuenta y cada año intenta mejorar su propio récord. Me parece que es una cosa que podemos hacer como periodistas y como comunicadores, esforzarnos por lo menos emparejar las cuentas y que haya fuentes femeninas. Revisar nuestras preguntas, ¿no? O sea, antes de hacer una entrevista, no sé si aquí hay periodistas o comunicadoras o comunicadores, pero revisar nuestras preguntas, ¿qué les vamos a preguntar? Y si eso se lo preguntaríamos a un hombre también. No sé si han visto estos videos cuando salen las actrices, ¿no?, y les dicen los periodistas, ay, ¿de qué marca es tu vestido? No sé qué, ¿no? ¿Le preguntas eso a los hombres? ¿Les importa, no? O sea, realmente, y en ciencia igual, preguntas, da igual, o sea, da igual si tienen 3 hijos, o están divorciadas, o son solteras, da igual. Lo que importa es cuál es su tema de investigación,
qué desafíos se ha encontrado para hacer su tema de investigación, si hay estudiantes que lo van a hacer, cuál es el beneficio para México, cómo va a cambiar la vida de la gente con esa investigación. Eso nos importa, ¿no? Lo demás pues sale sobrando. Revisar la redacción, ¿no? También hay descripciones innecesarias sobre el aspecto físico de las mujeres. Y también diversificar la representación de las científicas, ¿no? Usualmente salen las mujeres con un aquí súper chonquito, ¿no? Súper neat, ¿no? Limpias y aseadas y todo, y su batita, y no sé qué. Cuando en realidad, si les preguntan a las biólogas de campo, es, no sé, soy científica y tengo mis botas y estoy llena de polvo todo el tiempo. No, o sea, hay muchísimas representaciones de científicas. Dejemos de pensar que la científica es la que tiene la bata y el chonguito y los lentes viendo un microscopio, que es lo que más sale en los medios, ¿no? Igual en los hombres, ¿no? O sea, el típico hombre blanco con bata enfrente de una caja de Petri. La tercera patita son las instituciones, que creo que tienen un trabajo súper desafiante. Las instituciones tienen que superar los clichés, dejar de hablar de las mujeres únicamente cuando es el 11 de febrero o el 8 de marzo, desprenderse de la comunicación que solo habla de la capacidad de las mujeres para equilibrar su vida profesional y personal, ¿no? Que es lo que abunda en estos días, y obviamente en donde se enfoca en su apariencia física o su estado civil. Profundizar, creo, el contacto con la sociedad y no solo a través de charlas de divulgación jerárquicas, que sería un poco esto, ¿no? O sea, nosotros mismos yo misma estoy replicando lo que estoy criticando, pero bueno, espero que haya algún tipo de diálogo e intercambio. Pero lo que sucede, y yo lo vi durante muchos años, es que muchas científicas y científicos pensaban que ya cumplían con su deber de divulgar y de contactar con la sociedad, dando una charla, gracias, y se iba, ¿no? Sin evaluación, sin saber si eso sirvió o no, sin saber si la gente llegaba por obligación o porque realmente quería, sin preguntar qué es lo que le interesaba a la gente, etc. Entonces creo que no es nada más para mujeres, creo que científicos, científicas y en general las personas que hacemos comunicación tendríamos que estar mucho más en contacto con diálogos horizontales de comunicación de la ciencia. Y finalmente creo invertir en proyectos de comunicación que sean diversos, que sean incluyentes, que sean representativos de la comunidad científica que tenemos, ¿no? Tenemos de todo, o sea, no solamente mujeres, tenemos mujeres trans, tenemos muchas más representaciones, posibilidades de hacer ciencia siendo mujeres. Y les quería contar, no sé si tengo tiempo, tiempo que tengo, ¿sí? Porque también iba a venir a poner el video y todo eso, pero sí, no. Bueno, esto es un ejemplo, quizás en el diálogo en algún momento surge como, bueno, ¿qué has hecho tú, Aleida, no? Para hacerlo un poquito mejor, espero, supongo, que son unos videos que hicimos que se llaman Física en Femenino, capsulitas de 4 o 5 minutos, en los que mis estudiantes, todas mujeres por cierto, se meten, se clavan a entender cuál es el tema, promover no solamente ser científica por ser científica, sino qué hace esa científica, qué hace a esa científica distinta a la científica que trabaja en el cubículo de al lado, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Y